Dale. Dios nos bendiga. Amén. Dios bendiga a los que están presentes y Dios bendiga también a los que nos están escuchando por las redes. Vamos a desarrollar este mensaje en esta noche bajo el tema. El tema es el siguiente. Dios solamente cuenta con aquellos que a Él los tienen en cuenta. En otras palabras, cuando tú tienes en cuenta a Dios, Dios te tiene en cuenta a ti. Amén. Por ejemplo, en la Biblia encontramos muchas citas de personas que tomaron en cuenta a Dios y Dios lo tomó en cuenta a ellos porque ellos tomaron en cuenta a Dios. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener en cuenta a Dios? Es sencillo. La manera correcta de yo tomar en cuenta a Dios es cuando conozco la palabra. Porque por medio de la palabra es la única forma, la única manera en la cual podemos tomar en cuenta a Dios. Amén. Amén. Por ejemplo, en el libro de Génesis encontramos que cuando Abel le llevó la ofrenda a Dios, Dios vio que Abel lo tomó en cuenta a él. Amén. Porque cuando tú tomas en cuenta a Dios, entonces tú dices a Dios hay que darle lo mejor. Amén. A Dios hay que darle lo mejor. Y Abel le ofrendó lo mejor que él tenía a Dios porque lo tomó en cuenta a Dios. Amén. Y Dios tomó en cuenta a Abel y a su ofrenda. Siento la presencia de Dios. También encontramos que primeramente Enoc caminó con Dios. No fue Dios que caminó con él. Fue Dios que caminó con Dios. Porque cuando tú caminas con Dios, tú no haces lo que tú quieres, tú haces lo que Dios quiere. Cuando tú tomas en cuenta a Dios, tú no procedes de acuerdo a lo que te gusta, sino a lo que Dios dice. Amén. Por eso nos dice las Escrituras, la palabra de Dios, que Dios arrebató a Enoc. ¿Por qué lo arrebató y no arrebató otro? Se lo llevó sin ver muerte. Porque Enoc tomó en cuenta. Amén. Amén. También a partir del capítulo 6 de Génesis, cuando Dios hizo un trato con Noé. Dios hizo un trato ¿con quién? Noé. Con Noé. Amén. Porque Dios hace trato con aquellos que acepten el trato de Dios. Dice en esos capítulos 6, 7, que Dios miró sobre la tierra y él vio que había un solo hombre justo en la tierra, el cual se llamaba
Noel. Noel. El capítulo 7, verso 1, usted lo busca, búscalo por favor. Capítulo 7, versículo 1 de Génesis. Ojalá que los amigos que nos escuchan puedan también. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en la arca, porque en ti he visto justo delante de mí y en esta generación. O sea, Dios está atento a todos los seres humanos. Y Él sabe quién es justo y quién no es justo. Amén. ¿Cuál es el hombre justo? El que toma en cuenta a Dios. Cuando tú tomas en cuenta a Dios, Dios te toma en cuenta. Dios dice, pero fulano no es mentiroso, fulano no engaña, fulana no engaña. Fulanita o fulano no adultera, no fornica, no se acuestan hombres con hombres, ni mujeres con mujeres. Sé que me entienden, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, Dios toma en cuenta a aquellos que a Él lo toman en cuenta. Amén. Cuando Dios determinó destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿por qué lo hizo? Porque ellos no tomaron en cuenta a Dios. Dios va a destruir todos aquellos que no lo toman en cuenta a Él. Amén. Y a Dios no hay que decirle el que lo toma en cuenta o el que no lo toma, porque dice las Escrituras que los ojos de Dios, Salmo Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando lo buenos y lo malos. Eso está en Proverbios 15:3, pero en Proverbios capítulo 5, verso 21, dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Job 31:4 dice, no ve mis caminos y cuenta todo mi paso. O sea, a Dios no hay que decirle el que lo tome en cuenta y el que no lo tome en cuenta, porque Él sabe quiénes son aquellos que lo toman en cuenta a Él y quiénes son aquellos que no lo toman en cuenta a Él. ¿Quién conocerá mi corazón? Amén. Amén. Cuando Dios determinó destruir a Sodoma y a Gomorra, Dios, por medio de 3 ángeles que envió allí, le dijo a Lot y a su familia, no miren para atrás. Y eso te lo dice Dios a ti en este momento, eso me lo dice Dios a mí en este momento. No mire para atrás. Amén. Amén. Cuando tú no miras para atrás, estás tomando en cuenta a Dios. Pero si miras para atrás, lamentablemente no está tomando en cuenta a Dios. Y la Biblia enseña qué fue lo que pasó con la mujer de Lot. Mira para atrás. Que se volvió una estatua de sal. Porque no tomó en cuenta a Dios. Amén. Gloria a Dios. Búsqueme Génesis 26:5. Génesis capítulo 26, versículo 5. Siento la presencia. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi presto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Dios dice, Abraham 26:5.
me tomó en cuenta. ¿Cómo tú tomas en cuenta a Dios cuando tú oyes? Oye los estatutos, los decretos, los mandamientos de Dios, y tú demuestras que oye es cuando haces. Cuando tú haces lo que Dios te dice que haga, tú estás demostrando que tome en cuenta a Dios. Ahora búsqueme por favor Proverbios 1:33, capítulo 1, versículo 33. Siento a Dios. Dios toma en cuenta a aquellos que a Él lo toman en cuenta. Siento a Dios. Proverbio 1:33. La palabra en el nombre del Padre y del Espíritu dice, mas el que me oyera habitar confinadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Más el que me oyere, vamos a cambiar la palabra y vamos a poner, más el que me oye, más la que me oye, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor de mal. ¿Cuánta gente andan por ahí huyendo? Porque muchos dicen, yo hice, pero yo tengo una visa. Yo puedo hacer esto con un avión y me voy, pero donde quiera que están, nunca están tranquilos. Nunca están bien. Amén. Pero el que tiene a Dios, el que oye a Dios, vive tranquilo, sin temor de mal. Amén. Amén. En otras palabras, Dios toma en cuenta a aquellos que a Él lo toman en cuenta, y tú tomas en cuenta a Dios cuando oyes a Dios. Alguien te engañó, alguien te ofendió, alguien pudo hacer algo contra ti, pero ¿por qué lo hizo? Porque tú tienes a Dios. Entonces el enemigo está tratando a como dé lugar de llevarte a un estado de preocupación, pero tú te mantienes confiadamente en Dios porque estás haciendo realmente lo que a Dios le agrada. Amén. Amén. Salmo 125, versículo 1. Los que toman en cuenta a Dios son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que toman en cuenta a Dios son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Una vez iban unos pasajeros en un avión y hubo una turbulencia muy grande. Tan grande era la turbulencia que la gente empezó a desesperarse por el estado de turbulencia que tenía el avión en ese momento. Pero había un muchachito que estaba tranquilo. Estaba tranquilo como si nada hubiese estado pasando. Le preguntan al niño, ¿por qué tú estás tan tranquilo? Porque mientras nosotros estamos asustados, pensando que podemos morir, tú estás tranquilo. ¿Sabe qué le contestó el niño?
porque el piloto es mi papá. Santo Jesús. El piloto de tu vida el piloto de tu vida, Maribel. El piloto de tu vida, pastora y todos los que nos oyen, tanto presentes como los que están por las redes, el que controla el piloto del avión es el Padre mío. Amén. Siento la presencia de Dios. Salmo 1, versos 5 y 6. Siento la presencia. Oh, gloria a Dios. Por tanto, no se levantará lo malo en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Es decir, los justos, los cristianos, los siervos de Dios, sabemos que Dios nos tiene en cuenta. ¿Por qué Dios nos tiene en cuenta? Porque cuando tú tomas en cuenta a Dios, Dios te toma en cuenta a ti. Y ese día, todos aquellos que fueron injustos, todos aquellos que fornicaron, todos aquellos que fueron idólatras, todos aquellos que fueron adúlteros, todos aquellos que fueron afeminados, todos aquellos que se echaron con hombres, todos aquellos que fueron ladrones, todos aquellos que fueron avariciosos, todos aquellos que se emborracharon, todos aquellos que maldijeron y fueron estafadores. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque toda esa gente que hacen eso no toman en cuenta a Dios para nada. En ese día Dios tampoco lo tomará en cuenta a ellos. Santo Dios. Pero cuando no hacemos esa cosa, Dios nos toma en cuenta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay algunas citas que no voy a mencionar, pero voy a mencionar lo que contiene esa cita. Por ejemplo, los que toman en cuenta a Dios no doblan las rodillas ante los Baales, ni tampoco lo adoran. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miqueas 7:7. Miqueas capítulo 7, versículo 7. Siento la presencia. Miqueas 7, ¿qué? 7:7. Sí. Dice, mas yo a Jehová meditaré y esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío que me oye. Me oye. El Dios mío me oye. Santo Dios. Usted maneja vehículos, ¿verdad? Ah, Amén. ¿Qué hace cuando está manejando? Mira hacia los lados. Para todos lados. Se distrae. No, Cuando llega al semáforo, sigue derecho. depende. Si la luz está roja, No. ¿qué hace? Parar, ¿Por qué lo hace? porque la luz está Porque está mirando. Si no está mirando, no te para. Cuando está manejando,
sabe que si está manejando tiene que mirar hacia adelante. Por los espejos de los lados, mira cualquier pequeña situación o cualquier situación que se presente, pero te mantiene mirando a Dios. Amén. Amén. A veces maneja, pero hay mucha gente en la orilla, la carretera, a un pleito por ahí, pero tú no te detienes a mirar el pleito. No. Tú no te distraes mirando lo que hay a la orilla de la carretera. Santo Sí. es. Tú te mantienes mirando a Dios. Por eso dice el profeta Miqueas, aunque esté pasando lo que esté pasando en el mundo en el cual estamos viviendo, yo me voy a mantener mirando a Dios. Señor, aleluya. Mientras otros se turban, mientras otros se desesperan, mientras otros están posiblemente en un estado o condición que no puede estar tranquilo, tú esperas en Dios. Amén. Amén. Y es como dice, hay un verso que dice en el Salmo 42, mientras me dicen, ¿dónde está tu Dios? Hay personas que cuando ven el problema, y eso tiene años, ¿dónde está tu Dios? Lo que pasa es que yo estoy esperando. Qué lindo eres. Lo que pasa es que Dios mío me está oyendo. Siento la presencia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Santo eres, Señor. Vamos a seguir, por ejemplo, con el libro de Esther. Ustedes saben que durante el pueblo de Judá, los que fueron cautivos en la segunda deportación de los judíos hacia esas naciones, durante el periodo de rey Jeconías, que es también llamado Joaquín, en el capítulo 36 del libro de Segunda Reyes. Esos son detallitos un poquito profundos, ¿verdad? Pero vamos a decir qué fue lo que pasó. La Esther era huérfana de padre y de madre. Cuando llegó a aquel lugar, pienso que ya era huérfana. No era huérfana. Todavía. ¿Eh? Era huérfana. Ok. Ahora, ¿qué sucede? Que por la voluntad de Dios, esta muchacha llegó a ser la reina la esposa reina del jefe. Amén. La Biblia enseña que hubo un príncipe del rey Asuero llamado Amán, que no tomó en cuenta a Dios. Porque cuando le hace la guerra a un siervo, a una sierva, o procura que toda una nación sea destruida, es porque no toma en cuenta a Dios. Amén. Amén. Y dice la Escritura en ese libro que Dios tomó tanto en cuenta a su pueblo que lo libró de la muerte. Lo libró de la muerte. Porque tanto Esther, igualmente Mardoqueo, todo el pueblo de Judá en esa situación tomó en cuenta a Dios y Dios por lo tanto lo tomó en cuenta a ellos. Es tan así
que cuando Amán preparó la horca, y estando el rey en una reunión, el rey siente los pasos de alguien que llegó y pregunta, ¿quién está ahí? Y bueno, aquí llegó Amán. Pero ¿a qué llegó Amán esa noche? ¿A qué? A pedir al rey que le diera a Mardoqueo para colgarle la horca. Pero cuando Amán llega, él no abre la boca porque el rey le fue adelante y le pregunta, Amán, ¿qué tú crees que se debe hacer al varón cuya honra desea el rey? Y dice, bueno, traigan para ese hombre el caballo con el cual el rey cabalga. Preparen bien el caballo, vístanlo con la ropa del rey, pongan la corona del rey sobre la cabeza de ese hombre y proclamen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Ahora, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué pensaba que era él? Pero Dios le dice, mira, tú ves un judío Mardoqueo, hazlo así con él. Prepara tu caballo. Móntalo a él sobre la cabalgadura. Paséalo por la plaza de la ciudad y proclamen al pueblo entero delante de ella. Así se hará al varón cuya honra es el rey. ¿Por qué? Porque Dios tomó en cuenta aquellos que a él lo toman en cuenta, y ustedes saben la historia, qué pasó después de eso. Que Mardoqueo fue liberado. Pero Amán fue ahorcado en la horca que él preparó para Mardoqueo. Ahí mismo lo ahorcaron a él. Porque Dios solamente toma en cuenta aquellos que a él lo toman en cuenta. ¿Por qué José no se acostó con la mujer de Potifar? ¿Usted cree que José? Yo pienso que el enemigo, y la Biblia enseña, lo tentó, porque que el enemigo no va a venir en espíritu. El enemigo es un espíritu, pero el enemigo se va a meter en una persona que no conozca a Dios y te va a tentar. Porque cuando tú tienes en cuenta a Dios, tú no hablas lo que tú quieres. Tú hablas lo que Dios quiere. Cuando tú tienes en cuenta a Dios, tú no haces lo que tú quieres, haces lo que Dios quiere. Amén. ¿Por qué José fue llevado a la cárcel? Porque tomó en cuenta a Dios. Pero cuando José llegó a la cárcel, el comandante de la cárcel dice que José le cayó en gracia. Y este comandante encargó a José, mejor dicho, lo puso como su sustituto o su ayudante. Porque cuando aquí te botan en este lugar, ya Dios tiene un lugar preparado para ti. Amén. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios estaba con José, porque cuando tomas en cuenta a Dios, Dios está contigo, no importa dónde esté, Dios te toma en cuenta donde quiera que tú estás y te cuida y te detiene. Ahora,
Sucede que al pasar un tiempecito, estando José allí, hubieron 2 oficiales del rey Faraón que parece que había pasado algo y no se sabía realmente si era el copero o el panadero el culpable. Pero después de estar allí unos días, parece que se hizo la investigación y se llegó a la conclusión que el panadero fue el que cometió el error y el copero y él tuvieron cada uno un sueño una misma noche, y José lo nota que están preocupados, y José le pregunta que cuál es la razón de esa preocupación. Y ellos le dicen: no sé, el caso es que cada uno de nosotros tuvimos un sueño una misma noche y no sabemos qué significan. José dice: pues, cuéntenme los sueños que yo le voy a dar la interpretación. Cuando ellos le contaron los sueños a José, José le dice lo que iba a pasar, pero cuando José le interpreta los sueños al copero, que fue suelto y que 3 días después le dio la copa de vino al rey Faraón, ¿qué le dijo José al copero? Acuérdate de mí. Le está diciendo: mira, tómame en cuenta. Tómame en cuenta. Santo, aleluya. Pero cuando el hombre se ve suelto, se olvidó de José. ¿Por qué se olvidó? Porque Dios no había completado su obra. Todavía le faltaba. Yo no sé si a ti te está pasando eso. Pero es posible que Dios esté tratando contigo y está pasando por una experiencia que tú quieres que te salir de ese problema. Pero es que Dios está esperando, porque Dios te va a llevar a una posición mucho más alta que la posición en la cual tú estás. Después de algún tiempo, no sé cuánto tiempo, el faraón se sueña 2 sueños en una misma noche y necesita a alguien que le dé la interpretación de los sueños. Entonces el copero dice: ahora me acuerdo de mi padre. En la casa hay un hombre que sabe interpretar sueños. Bueno, pues busquen a ese hombre, dice: pero vayan donde, aféitenlo, vístanle de ropa nueva y tráiganlo. Cuando José fue llevado a la presencia del rey Faraón, el rey Faraón le pregunta a José si era verdad que sabía interpretar sueños, y José dice que no, que el que sabe interpretar sueños es Dios. Santo eres, Señor. El que sabe interpretar sueños es el que tenga. Oh, gloria a Dios. Entonces, después que él interpreta los sueños, José lo asesora y le dice: toma en cuenta, en otras palabras, toma en cuenta un hombre sabio. Toma en cuenta un hombre prudente. Santo, aleluya. Y cuando el faraón oye esto, dice: bueno, pero ahora hay que buscar a ese hombre. Y después que el faraón hace una reunión con todos sus grandes, dice: pero no hay otro. No hay otro como él. Santo eres, Señor. ¿Por qué? Porque cuando toma en cuenta a Dios, Dios pone personas que te toman en cuenta a ti. Santo, aleluya. Siento la presencia. Qué bueno, hermanos, cuando podemos tomar en cuenta a Dios. Amén. Ese es amén. En el libro de Daniel encontramos 3 jóvenes hebreos, está en el capítulo 3, el libro del libro de Daniel, 3 jóvenes hebreos, capítulo 3, que prefirieron que lo lanzaran vivo
dentro de un horno de fuego ardiendo antes de dejar de adorar a Dios. Oh, gloria a Dios. Prefirieron que lo quemaran. Porque cuando toma en cuenta a Dios entiende, como dice el salmista en el Salmo 63, hay un versículo que dice, porque mejor me es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Ananías, Misael y Azarías entendieron que era mejor tomar en cuenta a Dios que su propia vida. Sí, amén. Por eso cuando estos tres jóvenes fueron lanzados vivos dentro del horno de fuego ardiendo, inmediatamente aparece un varón vestido de blanco que se pasea dentro del horno de fuego ardiendo con aquellos tres varones. Yo me atrevo a decir estaban danzando en el Espíritu. Santo Jesús. Porque cuando toma en cuenta a Dios, Dios también te toma en cuenta a ti. Búscame Isaías 43. Siento la presencia. 43:2. Sí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Eso es para ti. Ese es amén. Eso es para Maribel. Ese es amén. Eso es para todos. Eso es amén. Eso es para mí. Eso es amén. Eso es para los que nos escuchan por las redes. Eso es amén. Pero eso es para los que tomen en cuenta a Dios. Cuando tomen en cuenta a Dios, pasará por las aguas, pasará por los ríos, pasará por el fuego, pasará por la situación que sea y nada te va a pasar. ¿Sabes por qué no te va a pasar nada? Porque Dios dice, como tú me tomaste en cuenta a mí, yo también te estoy tomando en cuenta a ti. Santo, aleluya. Así lo dice, porque el 3 dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Qué bueno. Qué bueno. Pero eso es para los que tomen en cuenta a Dios. Cuando tú tomes en cuenta a Dios, Santo eres, Señor. es maravilloso. Hay una historia, tenemos la historia, ¿verdad?, de David. Y quiero que me lea, por favor, en Salmo 138, verso 8. Siento a Dios. 38. 8. Estoy debilitado. No, Salmo 138. Ah, perdón, 138. Siento la presencia. Santo Jesús. 138 que 8. 8, ok. Jehová cumplirá su propósito en mí, y tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararé la obra en tu mano. Amén. Ya el Señor empezó el propósito en tu vida. Gloria. Hermana Maribel, ya Dios empezó un propósito en ti. Dios empezó un propósito en mí. Santo Jesús. Cuando el apóstol Pablo, llamado Saulo, perseguía la iglesia, aún en naciones extranjeras, él iba en persecución contra la iglesia. Santo Jesús. Pero lo que menos el apóstol Pablo, Saulo pensaba
que ya Dios tenía un propósito en él. Santo. ¿Sabe por qué Pablo vivía llorando y adorando y agradeciendo a Dios? Porque él no se imaginaba el propósito que Dios tenía Con él. a su favor. Santo mi Dios. En el momento que el apóstol Pablo fue llamado por Dios, es como que si hubiese tenido la cara vendada y le quitan la venda de la cara. Y él dice, verdaderamente que yo estaba ciego. Santo. Verdaderamente que yo estaba mal. Siento a Dios, pero ahora es que estoy bien. Amén. Amén. Ese es amén. ¿Sabes por qué hay personas que tienen problemas? O habemos personas que tenemos problemas. Porque cuando tú entiendes el propósito de Dios en tu vida, tú haces lo que Dios quiere. Es que no se ha encontrado con el rey. Pero el que no entiende el propósito de Dios en tu vida te hace guerra. El que no entiende el propósito de Dios en tu vida quiere que tú no alabes, que tú estés mudo. Santo, aleluya. Pero cuando tú entiendes el propósito de Dios en tu vida, tú adoras. Tú dices, como dice el salmista en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todos tiempos. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Amén. ¿Cuántas veces Saúl, o bien sea el enemigo, usó a Saúl para tratar de matar a David y a su gente? Santo Jesús. En una ocasión fueron en persecución contra David a un lugar. Y los que llegaron allí, antes de llegar donde él, empezaron a danzar. Inclusive vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, también profetizó. Oh, santo. Y a David no le pasó nada. Porque David no contaba con su fuerza. David no contaba con la onda. David no contaba con la gente que estaban alrededor de él. David contaba con el Dios que estaba con él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Búsqueme por favor. Mío, se me fue la cabeza. Santo Jesús. Siento la presencia. Vamos a buscar. Vamos a hablar en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Pedro estaba preso. Estaba en el calabozo de más adentro de la cárcel, durmiendo en el medio de dos soldados, sujetos con dos cadenas. Y habían un promedio de 6 guardias en la parte afuera, porque eran 16, pero ellos eran por turno, pienso que eran 8 y 8. Cuando un grupo ya había llegado a 8 horas, posiblemente eran cambiados. Amén. Pero había una iglesia que vivía adorando, vivía orando, vivía alabando a Dios. Una iglesia que contaba con Dios. Y dice la Biblia que la misma noche en la cual el rey Herodes pensó mandarlo a sacar para cortarle la cabeza a Pedro, vino un solo ángel y abrió la puerta y sacó a Pedro. Pedro piensa que esto es algo como un sueño.
porque ni siquiera él pensaba, yo no sé cómo fue que pasó eso. Pero sé que el ángel entró, las cadenas se le caen de las manos a Pedro y a los guardias que están con él. Los guardias se quedan durmiendo como que nada está pasando. Pedro sale, se pone las sandalias y salen con el ángel de la cárcel. Mientras Pedro va caminando con el ángel, piensa que es un sueño. Pero después que el ángel sale de la ciudad, que la puerta de la ciudad se abre como si fuera con esta cuestión, con control remoto, como ahora. Amén. El ángel se va y deja a Pedro, y Pedro dice, verdaderamente, que Dios ha enviado su ángel, me ha librado de la cárcel, me ha librado de Herodes, me ha librado de todo lo que el pueblo de Israel pensaba que me iba a pasar. Porque cuando tú cuentas con Dios, Dios cuenta contigo. Amén. Los que cuentan con Dios aman a sus enemigos. Los que cuentan con Dios no maldicen, bendice al que lo maldice. Los que cuentan con Dios no aborrecen al que le aborrece, antes bien le hacen bien a aquellos que le aborrecen. Los que cuentan con Dios no ultrajan al que le ultraja. Los que cuentan con Dios no persiguen al que le persigue, sino ora por el que le ultraja y también le persigue. Santo Jesús. Mateo 25:32. Siento la presencia. Mateo 25:32. Y será reunida delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como apartar el pastor a las ovejas de los cabritos. En aquel día que está cerca, ese día está mucho más cerca de lo que muchos esperan. Todas las naciones de la tierra serán reunidas delante del Señor. Ahí estarán juntos aquellos que toman en cuenta a Dios y aquellos que no toman en cuenta a Dios. Santo Jesús. Todos los que tomamos en cuenta a Dios seremos apartados. Como el pastor aparta sus ovejas de los cabritos, así Dios apartará a aquellos que lo tomaron en cuenta a Él de aquellos que no lo tomaron en cuenta a Él. Santo Dios. Terminamos. Santo es el Señor. Apocalipsis 20:12. Siento la presencia. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, el cual el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, y los libros según sus obras. Amén. En este pasaje habla de muchos libros, los libros. Y habla de un libro. Es decir, en esos libros están escritos los nombres de los muertos.
¿Cuáles son esos muertos? Todos aquellos que no tomaron en cuenta a Dios para nada. Todos esos muertos son aquellos que nunca se arrepintieron. En Efesios está lo que no lo dice. Amén. Todos aquellos que fueron ricos en la tierra, pero fueron pobres para con Dios. Sin embargo, hay otro libro en el cual están escritos los nombres de aquellos que fueron pobres y ricos en fe. Eso está en Santiago 2:5. Léalo. Todos los nombres de aquellos que fueron pobres y ricos en fe están escritos en ese libro. ¿Santiago qué? Capítulo 2, verso 5. Santo Jesús. Siento a Dios. Siento la presencia. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no han elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino, y ha prometido a los que aman? Todos aquellos que en la tierra fueron pobres, no se les veía bienes, porque nunca guardaron nada en esta tierra para ellos. Todo lo que consiguieron lo compartieron con los demás. Nunca pudieron tener una cuenta bancaria con mucho dinero, porque pensaron en la gente que tenían hambre. Pensaron en los necesitados y compartieron lo que tenían con los necesitados. Santo Dios. Pues es que es muy difícil tener un cristiano que sea millonario. Porque es que la riqueza nuestra no se ve. Porque nosotros sabemos sembrar, sabemos compartir, pensamos en aquellos que tienen hambre, en aquellos que necesitan. Y no podemos tener fortuna, porque nuestra fortuna la mandamos al cielo. Santo, aleluya. Siento la presencia. Termino diciendo, Dios toma en cuenta a aquellos que a Él lo toman en cuenta. Un versículo más que quiero decir. Se encuentra en 2 Crónicas 16:9. Siento a Dios. Segunda Crónica 16:9. 16, versículo 9. Dios toma en cuenta a todos aquellos que a Él lo toman en cuenta. Dios toma en cuenta a todos aquellos que a Él lo toman en cuenta. sí. Segunda Crónica. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder, el favor de los que tienen
corazón perfecto para con Él. Ya déjalo ahí. Quiero que los amigos, quiero que los hermanos que nos escuchan por las redes pongan gran atención. El escritor de ese pasaje, el que dice eso es un profeta de Dios. El profeta de Dios debe saber lo que Dios dice. Si usted es un profeta de Dios, Dios te va a decir qué es lo que Él dice. Dios se da a conocer por medio de su profeta. Es posible que ese profeta había muchas cosas que Dios no le había dicho y se lo había dicho a otro profeta, pero en esta ocasión el profeta que le está hablando a Asa le está diciendo lo que Dios le ha mostrado. Santo Jesús. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. En Amós capítulo 9, versículo 3 dice lo siguiente: que si el hombre se pudiera esconder delante de sus ojos en lo profundo del mar, cosa que no es fácil esconderse en los ojos de Dios, pero Dios dice, si se pudiera esconder delante de mis ojos, allí envió la serpiente y lo muerde. Siento la presencia. Es decir, que no hay manera de esconderse de los ojos de Dios. Pero dice el verso 9, como decíamos, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que cuentan con Él. Santo eres Jehová. Yo espero que este mensaje, estudio, haya llegado a todos, que sea de provecho y edificación para los que nos escuchan. La hermana Esther va a terminar diciéndole la transmisión desde donde transmitimos. Amén. Así que Dios puede bendiga. Amén. Estamos en la 928 de la 9 Street en Lébano, Pensilvania. Estamos aquí el domingo a las 2 de la tarde. Lo esperamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Amén. Dios me los bendiga.